pero reinar con los fundamentos de la palabra de Dios, no con el entendimiento de este mundo. Porque tristemente a veces se reina con el entendimiento de este mundo. Y es muy importante entender, si tú tienes un corazón para Dios, cómo Dios quiere que se reine. Y por eso vamos a ver, empezando ahí, que fue Dios muy especial ahorita al hablar de los de las ofrendas, el dinero, todo eso. Este mensaje se llama El hombre rico, ¿sí? Este mensaje me empezó a hablar Dios sobre esto hace un mes aproximadamente, y lo primero que tenemos que entender antes de empezar este mensaje es que nosotros vivimos en un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vivimos, ¿por qué? Por el Espíritu. Y luchamos todos los días ¿contra qué? Contra las obras de la carne, ¿sí? Para mantenernos fieles a Dios en el Espíritu. Y si vemos en Marcos 1:15, vamos a ver desde el 14 vamos a ver estas dos especialmente del hombre rico. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Por eso somos reyes y sacerdotes. Pero somos para reinar, ¿qué? Conforme a qué? El entendimiento de Dios, conforme a un corazón, con unas motivaciones, con unas intenciones, ¿de dónde? Del corazón. Y dice, del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Para creer la palabra de Dios, ¿por qué empecé con esto? Ya sé qué. ¿Por qué empecé con esto? Porque si yo no me arrepiento de los pensamientos antiguos, si yo no me arrepiento, ¿dónde estaba mi corazón? ¿Cómo estaba mi vida delante de Dios? No puedo ir a lo siguiente. Porque arrepentimiento es un giro de 360 grados que me lleva ¿a qué? A levantarme ¿qué? A un entendimiento de ¿qué? De lo alto. La situación que a veces tenemos es que en unas áreas estamos en los pensamientos de este mundo, nuestro corazón y nuestra mente, y aquí dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Necesitamos creer, ¿por qué? Por amor, no por conveniencia, porque si nada más es una conveniencia de avaricia, de codicia, de maldad, pues eso no es del reino de Dios. Y Dios trabaja espiritual mi cuerpo. Tenemos que entender esa profundidad. Entonces vamos a empezar ya el mensaje. Esto fue nada más una introducción de cómo Dios se estuvo moviendo en la alabanza, lo que estaba hablando, y ahora la siguiente palabra. Entonces ahora sí, vamos al fundamento del mensaje que está en Proverbios 13:1. Porque Dios quiere que atendamos a la corrección con amor que nos hace que no necesitamos estar en el entendimiento de este mundo. A lo mejor tu familia fue muy avariciosa o codiciosa, ¿sí? Me acuerdo una señora que le decía a alguien, le decía, no, pues ese es tu dinero porque es tuyo y que tu esposo no tenga nada. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? No, eso no es del reino de Dios, ¿sí me explico? Entonces nosotros tenemos que tener un corazón donde debemos de dejar que Dios se manifieste en nuestras intenciones del corazón, ¿sí? Dice, el hijo sabio atiende la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Insolente es una persona que habla u obra con atrevimiento, falta de respeto o moderación. Y a veces es algo que nosotros tenemos que ver en esta palabra. Si nosotros tenemos esa falta de respeto, debe de ser una revelación del Espíritu Santo. Porque a veces hemos vivido en culturas, por ejemplo, de mucho llorar o mucho sufrir o mucho
querer salir tú por tus propios medios, Dios te entiende. Dios te entiende, eso es lo maravilloso de Cristo. Las situaciones, el trasfondo que tú tienes, lo que tú has pasado, Dios te ama y te entiende y te quiere sacar de todas esas cosas. Porque estamos, como se decía ahorita, estamos en un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, el Espíritu Santo quiere traer una revelación a nuestra vida con todo esto. Y es lo que nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, tú puedes decir, yo no soy insolente, pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo hace muchísimos años, hace como 23, alguien me dijo, mi pastora me acuerdo que me dijo, tú tienes esto. Yo dije, no, yo no tengo esto. Pero, gracias a Dios por el Espíritu Santo, le dije a ella de corazón, le dije, muchas gracias, voy a orar, porque Dios me dio esa actitud. No es una actitud de que, ay, no. ¿Sabes qué? Muchas gracias, voy a orar sobre eso. Y estoy segura que si lo tengo, por como me dices, Dios me va a hablar. Y ella lo tomó muy bien y yo también empecé a orar. A los 3 meses de estar orando, pácatelas, que me habla Dios así, textual. Pasa esto. Pero sabemos todo, no faltar a un respeto, ¿sí? Sino seguir lo que en oración con las armas espirituales, no con las carnales. Las carnales, ¿cuáles te defiendes? ¿No? Sí, todos lo hemos hecho. Pero llega un momento de sinceridad con Dios para buscarlo a Él y Señor, revélame qué hay en mi corazón. Que eso es lo más, al final es lo más importante, amados, porque ¿saben qué? Eso vamos a conocer más a Dios en nuestra propia vida, en el fondo de nuestro corazón. Entonces dice, insolente es una persona que habla u obra con atrevimiento, falta de respeto, moderación o que actúa de manera ofensiva e insultante. La palabra como tal adjetivo proviene de insolente. Y ahora sí vamos a entrar al tema. Ahora sí, Lucas 16 del 19 al 24. Les voy a leer la King James traducida, ¿sí? Lucas 16, del 19 al 24, dice, había un cierto hombre rico que estaba vestido de lino morado y fino, y le fue suntuosamente todos los días. Y había un cierto mendigo llamado Lázaro que estaba tendido en su puerta, lleno de llagas y que deseaba ser alimentado con las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Además los perros vinieron y le lamieron las llagas y aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos atormentado y mira a Abraham de lejos y a Lázaro en su pecho. Y él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus cosas buenas y también Lázaro cosas malas, pero ahora él es consolado y estás atormentado. Y al lado de todo esto, entre nosotros y ustedes, hay un gran abismo fijado para que aquellos que pasen por aquí a ustedes no puedan, tampoco puedan pasarnos a nosotros que vendrían de ahí. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos. Les testifique para que no entren también en este lugar de tormento. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas. Déjalos escucharlos. Y él respondió, no, padre Abraham, pero si alguno de ellos, y él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos, porque aunque uno se haya levantado de entre los muertos. Hay gente que sobrenatural, como la burra de Balaam que habló, no se quiere dar el brazo a torcer.
Y tenemos que ser humildes y sumisos delante de Dios para preguntarle a Él, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué necesitas hacer tú en mi vida? Aquí Jesús no había muerto por cada uno de nosotros si no teníamos la gracia y la verdad que vinieron con Jesucristo, que es el nuevo pacto. El punto no es el dinero, el punto es arrepentirse y poner a Dios en primer lugar antes que los intereses de este mundo. Porque la gente está viendo sus intereses en su corazón, no está viendo los intereses. Y ser hija de Dios es tener los intereses de Dios en tu corazón, ¿sí? Debemos reconocer la necesidad que tenemos de Dios. ¿Y cómo la vamos a reconocer? Poniéndolo en primer lugar, antes que nuestra propia forma de cosas. Tú puedes decir Dios tiene el control, pero si no buscas a Dios, si no buscas su dirección, si no oras sobre aquello que a veces el Espíritu Santo te está dando un semáforo, a veces nos hacemos como frases, no, Dios tiene el control, no, tal versículo, Dios me suplirá, pero estás buscando a Dios, estás buscando su dirección. Mateo 5:3. Mateo 5:3. Mateo 5:3 en la Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Nosotros tenemos que tener una conciencia que somos habitantes del reino de Dios y que nos ha bendecido el Señor con un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso incluye que vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, para el propósito y el plan. Que no tenemos que estar afligidos, que no tenemos que sentirnos menesterosos, que no tenemos que sentirnos víctimas, afligidos. Tenemos que estar con esa confianza y seguridad en nuestros corazones. Por eso dice aquí, entonces hay áreas en nuestra vida que todavía no le creemos a Dios, como un niño, el reino de Dios como se... Entonces, lo más importante es que nos demos cuenta que aquí a los fariseos les encantaba el dinero. Veían una señal de las bendiciones de Dios en el dinero. Y en la pobreza, un castigo. Pero ellos tenían el conocimiento bíblico, pero ¿qué no tenían? Una relación personal con Dios, no habían rendido su corazón, no tenían arrepentimiento por el entendimiento que a veces nos movemos de las cosas en este mundo. Por ejemplo, ahorita lo que se decía, el dar, si lo das con el entendimiento de este mundo, pues después te vas a cansar, te vas a enojar, pero si lo das y lo das y lo das, cada mes, cada esto, porque Dios te dice, yo voy a poner las cosas en claro en todo. Tú estás dependiendo del Dios Todopoderoso. Y eso es lo principal de que nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Él sabe cómo se va a mover, Él sabe cómo va a hacer las cosas. Todo es la intención del corazón. ¿Tienes las intenciones del corazón? Sobre la total soberanía de Cristo, sobre tu vida y sobre todo lo que tú eres o tienes. Hay una soberanía de Dios que está, ¿qué? Manifiesta, ¿qué? En su palabra. En su palabra revelada a tu corazón por el Espíritu, porque los corazones no son iguales. Hay gente que viene de familias muy codiciosas. ¿Por qué? Pues porque les faltaron muchas cosas. Rápidamente les voy a platicar. Conocí una señora cuando llegué aquí a Guadalajara y entonces fuimos a una cena del trabajo de mi esposo. Los lectores le dieron regalo y a mí no. Y ella me dijo, no, yo te lo doy, algo ha de haber pasado. Se les olvidó, y me lo dio y me dijo, yo soy cristiana. Ay, pero yo no le veía lo cristiano por ningún lado. Veía mundo.
Después la volví a ver en 6 meses. Me acuerdo que sus hijas estaban muy enfermas, Dios me llevó a interceder por las niñas. Ella después me habló en 6 meses, no se han enfermado, pues dije, gloria a Dios. Pero ahí empecé a orar de nuevo, pues que se note, ¿no? Y a los 6 meses me habla y me dice, ¿sabes qué, Lupita? Iba a la iglesia desde chiquita, pero no había nacido de nuevo. Ya nací de nuevo. Y yo, ay, gracias a Dios. Entonces, ella me platicó que una vez en el kinder los llevaron a un paseo y que su mamá le dijo, yo no te puedo dar dinero. Y que ella sufrió tanto cuando vio a sus compañeros en el mercado de San Juan de Dios comprando cositas y ella no pudo, que ella hizo un pacto interno de que nunca le iba a faltar nada, que ella iba a ver cómo le hacía. Se casa con esta persona, se van a la Ciudad de México y hoy ella hace tiempo me habló y me dijo, estoy en una de las torres más elegantes de la Ciudad de México, de 2 pisos, pero estoy divorciada, viviendo con mi perrito. No quiere decir que las riquezas son malas. La situación es dónde está tu corazón. ¿Lo vas a administrar en la soberanía de Dios o lo vas a administrar en el entendimiento de este mundo? Porque hay una dirección de Dios para cada cosa que hacemos, porque tenemos un propósito y tenemos un plan. Y lo importante, ¿ustedes creen que a ver cómo le hago acá? No, Dios ya sabe desde antes que naciéramos todo lo que va a pasar, todo lo que iba a ocurrir. Pero Él quiere que nuestro corazón, se vuelva a Él y se ha transformado y que nosotros tomemos decisiones bajo la soberanía de Dios. ¿Por qué estamos hablando tanto siempre de la relación personal? Hay gente que así siempre dice, no tengo, no puedo. ¿Pero qué dice Dios? ¿Ya consultaste, ya oraste, ya viste lo que Dios te dice para tu propósito y tu plan? Si tú tienes que ir a tal lado, yo me acuerdo cuando nos venimos, voy a dar ejemplos, cuando nos venimos de Hermosillo hace 25 años, uno de nuestros hijos iba a escuela de gobierno y nosotros, ¿cuándo me imaginé que iba a entrar aquí en una universidad? Nunca nos faltó, porque era la dirección de Dios. Eso es bien importante de ser una idea, una cosa humana. Tiene que ser buscar a Dios en oración para cada cosa que hacemos. Y sinceramente a veces hacemos cosas automáticas con el entendimiento de este mundo. Este mensaje tiene que ir a que realmente nosotros tomemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Aún todo eso para que Él sea el que supla conforme a ¿qué? Sus riquezas en gloria. ¿Qué vemos en este mendigo? También dice, tú ya tuviste todo lo que tenías que tener. También le dijo conforme a la Biblia, ¿no dice el libro de Proverbios que el corazón nunca se sacia? Le estaba diciendo, oye, pues ya llegaste aquí, no hiciste caso a todos los profetas, manda a mis hermanos. Él sabía dónde estaba el corazón de su familia, ¿sí? Que dijo, si no ven a un muerto, revivir, un muerto que les venga a hablar lo que pasa aquí. Y eran del pueblo de Dios y eran fariseos. Ahora, ¿cuál es el punto? Cada uno, a veces somos muy criticados, pero la verdad, cada uno debe de saber la dirección de Dios, aunque nadie te entienda. Pero tú tienes que ser sincero y sencillo con Dios, que si te da esta dirección voy a tomar. Aunque nadie la entienda, porque, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos reconocen su necesidad de Dios. Porque ellos reconocen que si Él no me dirige, no voy a ningún lado. No puedo hacer nada. Soberanía de Dios, piensa un momento. Sobre esta área del dinero o cualquier otra área de tu vida. ¿Realmente Dios es el soberano de tu vida? ¿O hay pensamiento del mundo, la experiencia que has tenido? A veces la cultura, la experiencia no nos deja movernos.
Si mi abuelito lo hizo así, pues quiero hacerlo igual, pero no, ya naciste de nuevo, ya eres habitante del reino. Y es muy importante para entender la soberanía, niño, los principios de Dios, no tu cultura familiar, no tus ideas. ¿Cuánta gente está atemorizada ahorita por el futuro del país? Que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para salvación ¿de qué? Del alma. Pero Dios nos lleva ¿a qué? A caminar por fe, a buscarlo de corazón. No Él ha dicho cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha reservado para los que le aman. ¿En tus temores o en tus ambiciones? ¿O lo aprendido como regla o conocimiento? ¿O una revelación del Espíritu Santo para tu vida? ¡Wow! Tus principios y cambiándonos las intenciones del corazón para que seamos, ¿qué? Carmación, porque le buscas de corazón. No sé si notaron ahorita en la alabanza, la adoración, toda era la relación personal de estar en esa unidad con Él. Y eso no solo lo tienes que buscar aquí, lo tienes que buscar las 24 horas en tu casa. Sí se puede hacer. Vamos a Lucas 16:15. Dice, y les dijo, es la King James, traducida al español, dice, y les dijo, vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es altamente estimado entre los hombres es abominación para Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? Tenemos que quitarnos una visión mundana de las riquezas y arrepentirnos. Si tú tienes una visión mundana, ¿qué quiere decir? Que está fundamentado en los pensamientos de este mundo, no en lo que dice la palabra de Dios, que ahorita anteriormente se explicó muy bien, ¿sí? Y hacer lo que dice la palabra de Dios con tu dinero. Y que si tu visión tuya para esto que me des, ¿cuál es la visión de lo que tenemos que hacer? Cito. Y por eso Dios nos decía, vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres, pero Dios conoce los corazones. Ahora, ¿cuál es la situación? Conocer la profundidad de nuestro corazón, la intención de nuestro corazón. A veces en otro lado. Pero la palabra de Dios dice que en el nuevo pacto nos iba a dar un ¿qué? De nueva, un corazón de carne. Y todo esto, lo importante no es el dinero, lo importante es la traernos ¿qué? A su imagen. Y que vivamos verdaderamente en ese reino de justicia. ¿Sí? Ese es el punto, que vivamos conforme a lo que somos aquí. No dice en Juan 17:3, era en tus finanzas y en lo profundo de tu corazón, en cada área, en cada decisión. No es nada más hablar, tristemente, como cristianos a veces tomamos esas frases, pero a la hora de la situación, y esto es toda una plática que el Señor da un mensaje para que cambie el interior de nuestro corazón, porque aquí, pero hay otras áreas que también tienen que ser transformadas a una sinceridad y una profundidad con Dios, que es de este mundo, que es las cosas humanas, cómo piensa el mundo, y hay un entendimiento de lo alto, que es la palabra de Dios por fe. 7, por favor. Antes les voy a decir eso. Hay personas con tal codicia y avaricia en su corazón que ven a otros con los signos de pesos o las situaciones con signos de pesos. Pero Dios nos quiere limpiar de todo eso, porque nosotros ¿qué? Vivimos en otro reino. Dice en la TLA, dice, algunos dicen ser ricos y no tienen nada. Otros dicen ser pobres y nada les falta. ¿Se dan cuenta? Me encantó esto porque explica perfectamente lo que es el entendimiento de este mundo. ¿Cuántas gentes dicen ser ricas y estar en tal condición? ¿Y qué? No tienen nada. ¿Y cuántos dicen ser pobres
y nada les falta. ¿Y sabe quiénes son esos pobres? Los que realmente estamos en el reino de Dios. Porque ¿qué dijo la primera bienaventuranza que el Señor dijo? Bienaventurados los pobres, su necesidad de Dios. Reconocen que no están en sus propios pensamientos. Reconocen que buscan a Dios para una dirección, ejecutar para que el plan y el propósito, que el plan y propósito principal que se debe de cumplir, ¿cuál es? Salmo 17, en el último versículo dice, estaré satisfecho hasta que despierte, ¿qué? A tu semejanza. Dios nos quiere hacer a su semejanza. Y eso incluye, como vimos también, ¿no acaso aquel muchacho que llevaba en la alimentación a los 5,000 llevaba qué? 2 pescados y 3 panes y todo se multiplicó. ¿Y cómo se van a multiplicar las cosas cuando verdaderamente vivamos en el reino? No nada más porque queramos ver abundancia, porque hay que ver la intención del corazón, sino porque lo buscamos a Él para que Él sea el que está dirigiendo. Por eso no debemos de tener una visión mundana de las riquezas, sino tener una visión que viene de parte de Dios a mi propio corazón, a mi propia situación, a lo que tú quieres hacer. Si nosotros no dice la palabra de Dios, no te conformes al mundo actual, sino ¿Dónde está? Otros dicen ser pobres y nada les falta, en reconocer que dependemos de quién. Es diferente al entendimiento de este mundo. Cuando tú reconoces que dependes de Dios, buena noticia, nada te falta. En el 31 al 32, TLA. Dice, la reina del sur se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Ella vino desde muy lejos para escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón y ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque soy más importante que Salomón. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive también se levantará y hablará contra ustedes. Porque esa gente sí cambió. Dile a tu compañero, sí cambió. Sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, a pesar de que soy más importante que él. Jesús también le dijo. Generalmente hay resistencia para recibir la regla, ponerlas por obra, por amor. Porque nos dirigimos a Él como niños. A veces queremos agradar y obedecer a todo el mundo menos a Dios. Y sus gobernantes los convocó, y su mismo gobernante los convocó. Es triste cuando hay temor de Proverbios 13:9. En la TLA dice, la vida de los buenos es luz que llena de alegría. La vida de los malvados es una lámpara apagada. ¿Cómo miras a Dios? ¿Cómo te miras tú? ¿O cómo miras a otros? Hay gente que quiere cambiar y a la gente alrededor la sigue viendo igual. Y es una situación muy triste. Todos como hijos de Dios debemos de humillar nuestro corazón a Dios, cambiar, pero también ver con esos ojos de cambio a las demás personas. No por el temor o el odio o el rencor o la falta de perdón, seguirlos viendo igual. Porque eso también afecta todas esas situaciones. Lucas 11, del 34 al 36, TLA. Lucas 11, del 34 al 36 dice, los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra el cuerpo. Por eso, si miras con ojos sinceros y amables, ¿cómo estás viendo tú? ¿Por qué estamos viendo todo esto en esta parábola, en este mensaje?
Porque tiene que ver mucho lo que tenemos en el corazón que a veces no queremos rendir o cambiar. A veces vemos con los ojos de qué traemos en el corazón. Dice, los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra su cuerpo. Por eso, si miran con ojos sinceros y amables, la luz entrará en su vida. ¿Cómo tenemos que ver a las personas? Sinceros y amables. La luz entrará en su vida, pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos, vivirán en completa oscuridad. Así que tengan cuidado, no dejen que se apague la luz de su vida. Si todo su cuerpo está iluminado y no hay en él ninguna parte oscura, entonces la vida de ustedes alumbrará en todos lados como una lámpara que ilumina con su luz. Pero Dios nos va hablando, ¿para qué? Para ser transformados. Debemos limpiamiento. Lucas 11, del 38 al 42. Lucas 11, del 38 al 42 dice, pero los fariseos se sorprendieron al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse antes de comer. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso, el plato por fuera, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. ¡Wow! Porque Dios está hablando. Hay gente que también, por el rechazo, por pensar que no ha sido querido, o víctima, o que ha pasado cosas muy duras, a veces ve con esos ojos. Pero por dentro ustedes están llenos de codicia y de maldad, y nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos. ¿No dijo Pablo, cuídate de ti mismo? ¿No dijo eso? Dice, necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está dentro, así todo quedará limpio, que era lo que se explicaba ahorita en el tiempo de las ofrendas y los diezmos, que nosotros al dar no lo tenemos que hacer por tristeza, ¿sí? Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Un dador alegre, ¿qué es? Alguien que está gozoso porque sabe a quién se lo está dando y está siendo dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. No como una regla, ¿sí? Sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está dentro, así que todo quedará limpio para ustedes. Ay de ustedes, fariseos, y aquí voy a hacer un alto. Es importantísimo conocer la palabra de Dios, pero si no hay relación personal, si no buscamos a Dios de corazón, si no vamos siendo transformados, por ejemplo, ahorita el Espíritu Santo está hablando esto en la congregación, ¿para qué? Para llevarnos a un crecimiento, para cambiar el corazón. Pero si no hacemos nada y el corazón se sigue quedando duro, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a volver con mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero como unos fariseos. Y entonces sí vamos a ver con esos ojos de odio, con esos ojos malos. Cada uno tenemos nuestras áreas, o de enojo, o siempre viendo a las personas como eran antes y no con el cambio y la transformación que Dios ha hecho, o viéndonos a nosotros mismos. Hay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Entonces, no debemos de descuidar la justicia y el amor de Dios para nosotros mismos y para otros. Porque también a veces la religión que te enseñaba a ser muy bueno con los demás, pero dejarte tú para después. Y Dios no quiere que te dejes para después, porque tú tienes que empezar primero. Jesús, ¿por quién oró primero? Por Él, con una relación íntima con el Padre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Proverbios 13:10, TLA. Dice, la gente orgullosa provoca peleas, la gente humilde escucha consejos. ¿Qué estamos provocando? ¿Peleas con nosotros mismos?
peleas con las personas que nos rodean por estar siempre viendo lo malo o poniendo el dedo en lo malo? ¿O estamos qué? Tenemos que escuchar el consejo de Dios con amor. Lucas 11, del 49 al 54. Por eso dijo Dios en su sabiduría: les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Por lo tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramada, desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que de todo esto se les pedirán cuentas a esta generación. Hay de ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Me acuerdo hace muchos años que el Señor me dijo: hay gente sincera que me recibe, pero entra en un sistema religioso y otra vez para atrás. Entonces nosotros tenemos que ser responsables de nuestro crecimiento. ¿Cómo? Creciendo en nuestra relación con Dios, buscándolo de corazón. Él te entiende. Cualquier cosa que tú hayas dicho, ay, es que yo tengo esto, o ay, me parece, platica con el Señor. Él nos entiende, Él sabe dónde pasó cierta situación, y Él quiere que entres en esa confianza y en esa vida del Espíritu más que en los entendimientos de este mundo. Quiere que perdones, quiere que ames primeramente a Él y después ¿a quién creen? A ti mismo, que te aceptes. Esa trillada, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si no es una revelación de Cristo en tu corazón, si tú no te amas, ¿es un verdadero amor? ¿Sí me entienden la profundidad? Perdón, me estoy dando a entender de la profundidad del corazón. Esto es ir más allá, porque lo necesitamos, porque sin Él nos morimos, porque sin Él no estamos completos. Pero es una necesidad que nosotros tenemos que ver cada uno en nosotros. Sí, les aseguro que de todo esto se le pedirán cuentas a esta generación. Hay de ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar no les han cerrado el paso. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos resentidos se pusieron a acosarlo a preguntas. Estaban tendiéndole trampas para ver si fallaba en algo. El Señor te dice: apártate de la codicia, apártate de la avaricia. Hoy el mundo, ¿qué te dice? Compra, ten. No es malo que tú salgas, que hagas una compra. La situación es qué hay en tu corazón. A veces también cuando se habla de la visión, no, pues quiero tener aquello, y que se extienda, y que hay en tu corazón avaricia o codicia de tener más y más. Por eso la palabra de Dios dice que en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios nos enseña y nos revela los pensamientos y las intenciones del corazón. En 2 de Corintios 7:1, en la NBI dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifíquense de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Qué quiere decir? Que nos apartemos de toda maldad, nos apartemos de toda avaricia, que nos apartemos de toda codicia, y que tomemos en cuenta a Dios en las intenciones de nuestro corazón. Y que Dios tiene todo para nosotros. De veras, hay un versículo que dice que seremos saciados del bien de su casa. Con tremendas cosas nos responderá Él en justicia. Y de veras que Él responde. Y de veras que nos sacia. Yo les voy a decir una cosa: las cosas que yo he hecho, voy a testificar, en mi pensamiento humano me han traído problemas. Las cosas que han sido de parte de Dios darlas, de veras que he sido saciado del bien de su casa.
de tal manera que no puedo cambiar su amor, no puedo cambiar la relación personal con Él por nada de este mundo. Porque Él verdaderamente sacia tu necesidad. Ya no te victimices, no puedo. Reconoce que de corazón sincero que Dios cualquier cosa en tu vida sí puede, mientras sea su plan y su propósito. En Proverbios 13:22, la TLA dice: las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos. A ver, los nietos digan amén. Las riquezas del pecador serán la herencia de la gente honrada. También digan amén. ¿Sí? Si eres honrada, ¿qué dice? Que las riquezas del pecador, ¿para quién van a ser? Para la gente honrada. ¿Y eso significa qué? Que tú estás dependiendo ¿de quién? De Dios. Proverbios 13:23, TLA. Dice: en los campos de los pobres hay comida de sobra. Donde hay maldad, todo se pierde. Y muchas veces el entendimiento de este mundo dice: ay, la comida de este mundo. Pero no. Vean el amor, la protección, el cuidado, la seguridad en Dios. Ese es el crecimiento que tenemos que tener. Esa es la vida del Espíritu. ¿Qué tenemos que reconocer? Que dependemos de Dios, que vivimos bajo sus principios, que tenemos que dar y se os dará, que hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen, donde está la avaricia y la codicia, y vienen a pobreza. Primera de Timoteo 6:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Proverbios 13:25, en la TLA dice: los buenos comen hasta llenarse, pero los malvados se quedan con hambre, nunca se sacian. Recuerdo unos sobrinitos que tenemos, les hicieron una casa y fuimos el día que la estrenaron. Y me acuerdo que estaban diciendo: ay, pero el patio quedó muy chiquito. La próxima vez, la acababan de recibir, la próxima vez vamos a hacer el patio más grande. Y ahí Dios me habló y me dijo: ¿ves? Nunca se sacian. Entonces debemos estar contentos con lo que tenemos ahora, agradecidos y buscar ¿a quién? A Dios. Cierra tus ojos.